virtualmente, virtualmente, y me parece muy bueno esta solución que aprendimos durante la pandemia de aprovechar las bondades del Internet cuando no nos están forzando a hacerlo. Claro, como mencionó Diego, yo lo conocí a través de este curso que ofrecimos cada 2 años. Lo vamos a ofrecer de nuevo el 17 al próximo año. Y en realidad Diego, o sea, en realidad el que hace la pega heroica, el trabajo heroico es Diego con todos los profesores que participan, porque en realidad es un trabajo como que de amor que hace todos los profesores que vienen, pasan muchos días y es muy entretenido. Los estudiantes yo creo que aprenden harto y yo lo paso muy bien. Hay que decir que yo lo paso muy bien y Diego siempre ha sido un héroe en este asunto, está desde el 2010, creo que ha venido todas las veces que lo hemos ofrecido, así que en realidad él se lleva todas las flores y en realidad aquí muestra una foto de algunos de los faculty. Fíjense que ninguna de las mujeres se atrevió a estar aquí en este grupo y fíjense también que el único aquí que se destaca es Diego, porque claro, es el único santo del grupo, así que gracias Diego por tu participación continua en este curso. Y aquí destaco también a mi amiga Fernanda, que no pudo venir la última vez. José Eduardo trató de reemplazarla, aunque eso uno sabe es imposible reemplazar a Fernanda, pero bueno, ella también ha participado varias veces en el curso y se lo agradezco. Cuando Diego me invitó, yo dije, ¿de qué diablos voy a hablar? Porque es un viernes en la tarde, mis colegas argentinos seguramente están listos para ir a una tanguería así que pensé hacer como un, una pincelada de las cosas que me han interesado en mi trabajo de investigación y esta como deriva que he tomado en el cuento. Así que no va a ser una charla muy técnica y ustedes me pueden interrumpir cuando quieren y si no terminamos, no terminamos. ¿Ya? Entonces, mi primer interés fue en esta cosa de los neuropéptidos, que son moléculas muy interesantes porque se liberan en general de manera difusa en el cerebro y tienen acciones muy complejas y diversas porque actúan posiblemente sobre muchos blancos, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una situación en que uno tiene el output, que es el food intake, como el control de la ingesta, ¿cierto? Y eso depende de un montón de cosas, ¿cierto? Del apetito, de la hora del día y muchas cosas, y participan en este control un montón de neuropéptidos. Y eso es como una de las caras de los neuropéptidos, es que hay muchos que participan en un output en este caso, y eso está reflejado en el hecho que es muy difícil perder peso, porque hay una maquinaria muy sólida detrás de ese sistema. Y el otro lado de la moneda es que a veces un neuropéptido puede actuar sobre muchos blancos, ya este es el caso de la hipocretina, orexina, pero es como pan de todos los días con los péptidos, muchos convergen sobre un blanco, sobre como una función, y también recíprocamente un péptido puede actuar sobre muchas regiones del cerebro. Entonces son moléculas muy interesantes, pero tienen estas acciones complejas. Y yo no estudio, por supuesto, nada con pelo, estudio insectos y el ejemplo que les voy a mostrar yo creo que es un muy buen sistema para ver la acción de los neuropéptidos y se debe a esta conducta que mencionó Diego, que se llama ecdísis, y que ocurre al final de cada muda. Los insectos crecen a través de mudas, digamos, cada vez que mudan tienen que cambiar su exoesqueleto. Y eso uno lo dice de una palabra, pero la muda es una cosa muy complicada porque el animal tiene que reemplazar su esqueleto, o sea, el soporte de los músculos, la barrera de secación y todo eso, y lo hacen, algunos insectos lo hacen cientos de veces durante su vida y no tienen errores, ¿ya? Y es complejo porque tienen que hacer la cutícula, el exoesqueleto nuevo, y deshacerse, separarse de la antigua, y todo esto mientras son insectos, digamos, no pueden tomar una vacación, hacer una muda. Entonces todo es muy controlado y esta es la etapa final, que es la icdisis, en que ellos se deshacen de la cutícula antigua, ¿cierto? Aquí un matapiojo está dejando atrás la cutícula antigua y fíjense que el animal sale de la cutícula antigua, del exoesqueleto antiguo,
luego infla las alas y luego las endurece, ¿cierto? Aquí hay una secuencia de conductas y de acciones como casi bioquímicas, ¿cierto? El endurecimiento del exoesqueleto es una acción química, es una reacción, es una polimerización muy rápida que ocurre, pero esta tiene que ocurrir al final del proceso, ¿cierto? Si ocurre al comienzo y se endurecen estas alas, este insecto le va a ir mal en la vida. Entonces, esta es una acción secuencial que involucra varios péptidos que actúan sobre distintos blancos, entonces refleja un poco la complejidad de la acción de neuropéptidos, y nosotros estudiamos este insecto por razones experimentales, principalmente Drosophila. Ya tiene bondades experimentales que no tienen por el momento la mayoría de los insectos, ¿ya? Y lo que lo que sabemos principalmente, originalmente de mariposas, de Manduca sexta, que es este modelo de endocrinología de insectos, es que la conducta gatillada por un péptido periférico que se encuentra sobre los tubos de respiración del insecto, que se llama ETH, Ecdysis Triggering Peptide, ¿ya? Y este se libera en cantidades gigantes en el momento de la ecdisis. Es un golpe, realmente una señal no ambigua del inicio de este proceso. Y eso sabemos actúa sobre el sistema nervioso. Este es un dibujo del sistema nervioso. Estos son los dos lóbulos cerebrales y el sistema nervioso ventral de Drosophila. Y en colores marco aquí neuronas que son blancos directos de esta hormona y que además contienen neuropéptidos. Entonces tenemos un neuropéptido actuando sobre otras neuronas peptidérgicas. Y estudio que se hizo hace tiempo ya, se expresó un sensor de calcio de manera transgénica en estos distintos grupos neuronales, distintos blancos, y se vio que lo que pasa cuando se agrega ETH, estas son preparaciones ex vivo. Se toma todo el sistema nervioso y en este caso estas neuronas expresan GCAM, estas neuronas expresan GCAM, y lo que se vio es que la activación como resultado de agregar ETH al baño, esto es imaginario, digamos, es como más o menos el curso temporal de la conducta, pero este es el tiempo cero en que se agrega ETH al baño. Ustedes ven que se activan distintas poblaciones de neuronas, pero con un curso temporal diferente. Y eso es curioso porque todas estas están siendo golpeadas por ETH simultáneamente. Entonces hay algo en la relación entre estas distintas neuronas que le da esta secuenciación y que es relevante para la conducta. Entonces, una de las preguntas que hemos mirado es cómo diablos se genera este curso, esta secuenciación, dado que son todos blancos directos de esta hormona. Ya se han creado modelos que son modelos de papel nomás, ya en que está este péptido ETH, un blanco importante son neuronas del cerebro que establecen este feedback positivo, de los cuales no hay mucho en biología porque se arrancan de las manos, ¿cierto? El potencial de acción siendo uno, y aquí si ven se libera un poco de ETH, eso causa que se libere H y entre los dos se potencian, y es por eso que uno ve una liberación explosiva de ambos péptidos. Es realmente espectacular. En 10 minutos se acaban todos los péptidos detectables en esas células. Y también hay otros blancos aquí, no le pongan mucha atención porque en parte son blancos, son puras ensaladas de letras, y también estas son todas flechas que no sabemos, si, la mayoría de los casos, cómo son estas acciones. Pero hay varios blancos diferentes, todos ellos expresan neuropéptidos y también se comunican entre ellos, ¿ya? Entonces, para entender cómo es que se genera ese curso temporal, este de aquí, lo que hicimos fue expresar GCAM igual que ellos, ¿ya? Aquí en distintas poblaciones, este es un sensor de calcio y lo expresamos en distintos grupos y agregamos ETH en el baño, y les voy a mostrar un ejemplo, más que nada porque es muy bonito, ¿eh? Estos son registros que hizo un estudiante, el primer estudiante de doctorado en Chile, Wilson Mena. Ya esta es una preparación ex vivo, ¿ya? En que uno tiene el sistema nervioso, este es el sistema nervioso ventral de lado ahora, y estas son las neuronas que expresan este péptido CCAP, y el registro empieza cuando agregamos ETH al baño, y yo tuve un poco de tiempo para explicarle lo que es todo esto antes que se activaran. Ya, a pesar que agregamos ETH aquí, ustedes ven que demoró un tiempo en activarse, las neuronas disparan como locas, ¿cierto? Ustedes pueden ver, y hay alguna sincronía entre los dos lados. Y lo otro interesante es que la señal, la activación se acaba
a pesar que ETH está presente en el baño, ¿ya? Entonces hay una activación que demora. Esta película, por supuesto, esto representa 1 hora de registro, está muy acelerada, ¿ya? Pero hay un periodo de como 20 minutos antes que pase nada visible, y luego la respuesta baja a pesar que el péptido gatillador está en el baño. Entonces, si uno hace un registro así, uno tiene al tiempo 0, agrega ETH, y luego todas las distintas neuronas, estas CCAP que están aquí, disparan, y ustedes ven que no son simultáneas, pero están coordinadas de alguna manera. Entonces lo que hemos usado son las bondades de Drosophila para tratar de disectar las relaciones que están aquí. Entonces la primera que hicimos fue hacer como un knockdown usando transgénicos que nos permite expresar un RNA interferente para el receptor en distintos subconjuntos y ver qué pasa con la conducta y qué pasa con esta respuesta. Entonces, por ejemplo, este es un caso en que expresamos el RNAi para el receptor de TH en este subconjunto, y lo que uno ve es que en vez de esta respuesta aquí a los 20 minutos, la respuesta tarda más tiempo, ¿cierto? Y es más corta, ¿ya? Algo nos dice eso. La otra aproximación que usamos fue usar mutantes, ¿ya? En este caso, esta hormona que tiene esta relación recíproca, ¿ya? Estos animales mueren porque esta es un péptido vital y este también, por lo demás, ¿ya? Pero igual responden los blancos, ¿ya? Y lo que uno ve es que lo que pasa es que se desordena mucho el patrón de disparo, ¿cierto? Hemos analizado esto de muchas maneras, pero estos son como dos pinceladas que vean dos tipos de fenotipos. Uno en que aumenta la demora, se desordena y la respuesta es mucho más corta, y eliminar ahora en todo el sistema nervioso la acción de este péptido EH tiene un efecto en esas neuronas de desordenar el patrón de manera significativa y también afectar los tiempos, ¿ya? Lo otro que abordamos fue tratar de estudiar esta demora. Son 20 minutos, una cantidad de tiempo enorme en que estas neuronas no responden a pesar de ser blancos, y no es un tema de acceso del péptido al sistema nervioso, ¿ya? Y pensamos en inhibición, ¿cierto? Y cuando agregamos inhibidores de GABA al baño, ya esto en general la gente que trabaja en Drosophila no usa fármacos, es como casi mal visto, porque prefieren usar mutantes, pero los fármacos sirven para hacer cosas rápido y también para ver cómo es el efecto global, ¿ya? Y cuando agregamos este fármaco pasan dos cosas. Una es que se desordena el patrón, ¿cierto? Y lo otro, en este caso que nos interesaba, es que se acorta el tiempo de respuesta, ¿ya? Se acorta significativamente, como muestra esto. Y lo otro interesante es que si expresamos ahora un RNA interferente para el receptor del GABA-A, o sea, el receptor A de GABA, en esas neuronas tenemos un efecto parecido. Entonces pareciera que este delay que uno ve aquí, este retraso, tiene que ver con GABA y es una inhibición directa sobre esas neuronas. Al menos hay una contribución, ¿cierto? Aquí no es idéntico que eso, y todavía tenemos que explicar unos 8 o 9 minutos de retraso, ¿ya? Pero algo es algo, ¿ya? Como resultado de este tipo de cosas, así mirando de manera gruesa y no muy mecanística, tenemos este modelo inicial y claro, le podemos agregar algunas cosas, ¿cierto? Podemos ver que hay una inhibición por GABA y que estas neuronas también participan acá, etc. Ya estos son casi puras flechas de colores que nos significan acciones directas, aunque en este caso sabemos que el receptor de GABA algo hace directamente sobre estas neuronas, ¿ya? Entonces es el tipo de aproximación que hemos usado para tratar de disectar en las acciones de estos neuropéptidos. Ya es una situación bien particular, es una conducta vital en todos los insectos, no se equivocan nunca, y involucra varios péptidos. Todas estas son neuronas peptidérgicas que responden a esto y a su vez liberan sus propios péptidos y actúan entre ellos. Entonces refleja bien la complejidad de la acción de neuropéptidos. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es mirar ahora la expresión de los receptores de algunos neuropéptidos. Entonces aquí tengo el receptor de EH, yo les mostré el registro
de un animal que no tiene el péptido, y ahora refleja la activación de las neuronas que responden a ADH. ¿Ya? Y van a ver que ahora el mono, la situación se complica mucho, porque esta es la respuesta, ya también acelerada, pero ustedes ven que hay muchas neuronas, algunas motoneuronas aquí en el centro, pero hay una cantidad enorme de neuronas, así que estamos tratando de entender qué es lo que hacen todos estos grupos de neuronas. Ya, entonces estamos haciendo esto, ¿cierto? Este es el trabajo de doctorado de Valeria Silva, quizás algunos de ustedes la recuerdan si tomaron el curso Small Brains. Ella viene y ayuda con el curso, y ella está a punto de terminar, y lo que hemos mirado con ella es el patrón de expresión de los receptores de estos dos péptidos que son esenciales para echar a andar la conducta. Interesantemente hay convergencia, ¿ya? Hay neuronas que responden a ambos o expresan ambos receptores. Entonces estamos tratando de entender cuál es el peso relativo de estos dos péptidos en los distintos blancos, ¿ya? Y también estamos viendo de toda esta ensalada de neuronas que les mostré aquí, cuáles son realmente importantes para la conducta, y por lo tanto estamos usando mutantes que no tienen el receptor y rescatándolos en subconjuntos específicos, a ver si podemos rescatar algún componente de la conducta para saber cuáles son necesarios y cuáles son suficientes. Entonces eso es como este cuento relacionado con los neuropéptidos, que es una biología muy interesante, porque los insectos hacen esta conducta todas las veces, los péptidos son muy conservados, los receptores también, pero el plan corporal de los distintos insectos varía. No es lo mismo mudar cuando uno es una larva de Drosophila, es como un tubo a presión alta, que un grillo, que tiene que trabajar mucho para sacar las patas y las antenas y todo. Así que si bien los componentes que gatillan y controlan la conducta son muy conservados, el plan corporal varía. Entonces van a variar los blancos. Entonces ahí hay una mina de oro para mirar acciones comparativas de neuropéptidos. La segunda área en que he ocupado parte cada vez más reducida de mi cerebro es el control por el reloj circadiano, en este caso en Drosophila. Y claro, todos sabemos que existen estos relojes, ¿cierto?, que regulan nuestros ritmos de sueño y vigilia, y eso remonta a la historia de la vida en la Tierra, digamos, los 4.000 millones de años de vida en la Tierra, ¿cierto? Siempre han estado acompañados de estas alternaciones diarias de luz y oscuridad, y como resultado de eso los organismos han desarrollado un mecanismo interno que les permite anticiparle el día y la noche, ¿ya? Y esto es un registro clásico, en este caso de Drosophila, pero da lo mismo. En este caso un animal diurno, estos son días de registro. Aquí tenemos actividad en una línea, ¿cierto? Esto, cualquier medida de actividad. Cuando uno cruza un haz infrarrojo que no ve, o una percha con un interruptor en el caso de algún pájaro, cualquier cosa que uno pueda medir, lo que uno ve es que el animal está inactivo en ciertos periodos y luego está activo en estos periodos. Ya este es un animal diurno, y ustedes ven, este es un reloj endógeno, porque en este caso esto es la noche y esto es lo que fue el día antes que se apagaran las luces. Aquí no hay ninguna señal externa que le dice la hora al animal, y sin embargo ustedes ven que tiene periodos organizados de actividad que corresponden en este caso al día, es un organismo diurno, ¿ya? Y además ustedes ven que la actividad comienza un poco antes que aparezca el día, cuando aparecía el día, ¿ya? Entonces esto es lo que ganas con un reloj circadiano, permite anticiparte a la llegada del día o de la noche, y estos relojes se encuentran en todos los animales y en todas las plantas. La planta también prepara su maquinaria fotosíntesis para la llegada del sol. Y lo interesante, y seguramente es una de las razones por la cual los descubridores del mecanismo de cómo funcionan los relojes que ganaron el premio Nobel, es que tanto el mecanismo, pero y también las moléculas que regulan los relojes están muy conservados, ¿ya? Los relojes, interesantes, que son mecanismos intracelulares, ¿ya? Cada célula que es parte de un marcapaso tiene un reloj dentro de la célula. Se coordinan después, pero el núcleo central
el núcleo esencial de un reloj circadiano es intracelular y es un loop de expresión génica en que las proteínas que salen de estos genes, que son genes dedicados al reloj, hay genes que solo hacen eso al parecer, inhibe su propia expresión. ¿Ya? Entonces hay este loop de transcripción-traducción que genera un ritmo de aproximadamente 24 horas, ¿ya? Que además va a ser regulado por luz y por un montón de otras cosas, pero es el núcleo de lo que es el reloj circadiano en Drosophila, y aquí está el de ratón, y muchas de las cosas que están en los mismos colores son homólogos directos, ¿okay? En este caso clock y cycle con ellos, ya, Bemal, etcétera, ¿ya? Y Per también, y Tim que no está aquí, ¿ya? Entonces es muy interesante que estas dos ramas de los animales divergieron hace 500 millones de años y usan no solo la misma lógica para mantener el tiempo, sino que muchas de las moléculas están muy conservadas. Y bueno, en mamíferos sabemos que el reloj central está en el núcleo supraquiasmático aquí, este es el único núcleo que recibe luz, ¿ya? Nosotros mamíferos nos entrenamos por luz a través de los ojos, a diferencia de muchos otros organismos que también tienen entradas por otros caminos, como los pájaros, a través de la pineal, pero sabemos también que todos los órganos tienen también un reloj, que hacen actividades propias a la fisiología de ese órgano, ¿ya? Entonces, si un animal diurno, entonces el animal come durante el día y los órganos funcionan mejor durante el día que durante la noche. Entonces, problemas asociados a ser noche. El nochero, por ejemplo, por muchos años desarrolla esta cosa que se llama síndrome metabólico, que es hipertensión, diabetes y cosas así, y refleja el hecho de que estos órganos, si bien funcionan a cualquier hora, funcionan mejor asociado al cronotipo del animal. O sea, un animal diurno mejor que coma durante el día, ¿ya? Y lo que no sabemos tan bien es cómo se coordinan estos relojes, porque al final el organismo tiene lo que uno llamaría un tiempo unitario, ¿ya? La luz dice cuándo comienza el día y luego todos los órganos están sincronizados con eso de alguna manera, y cómo se coordinan estos no se sabe tan bien. Y aquí hay otra situación en insectos que es un buen sistema para mirar esta pregunta, que es la misma que ya les mostré, la ictisis, pero la ictisis del adulto, ¿ya? La otra ictisis era larva, a pupa, a adulto, o lo que sea. Este es particular al adulto y fue de hecho el primer ritmo circadiano que se describió en animales, ¿ya? Eh, y es que cuando el animal completa la metamorfosis y sale como adulto, esto ocurre ya sea en la mañana o en la noche según la especie, ¿ya? Y eso persiste en oscuridad constante. O sea, realmente activar esta conducta, y yo les mostré las bases peptidérgicas de la conducta. Además, el reloj te dice cuándo puede y cuándo no puede activar esta conducta. Entonces, este se llama eclosión o emergencia, pero es una ecdisis como las otras, solo que además tiene este control a través del reloj circadiano. Y nosotros de nuevo lo miramos en Drosophila, y en Drosophila este ritmo, en vez de ser mirar individualmente, aunque también tenemos métodos para mirarlo individualmente, en general se mira como una población. Uno tiene una caja llena de pupas de animales que están completando metamorfosis y luego cuentan el tiempo a medida que van saliendo. Ya estos son días en oscuridad constante, DD, dark, dark, ¿ya? Dark, dark, ya. Entonces son días, están en oscuridad constante. Y este es un ensayo muy simple en que uno cuenta nomás el número de moscas que salen. Y lo que uno ve es que el reloj circadiano de alguna manera permite la salida en este periodo y no permite la salida en este periodo, ¿ya? Y este es un ritmo circadiano, cumple con todas las características de un buen reloj circadiano, persiste en oscuridad constante, tiene un periodo de más o menos 24 horas, es entrenable por luz y además es temperatura compensado. Ya si uno sube la temperatura, el periodo se mantiene más o menos en 24 horas, a pesar que los organismos están hechos de reacciones bioquímicas que deberían duplicar su velocidad cada 10 grados. Estos relojes circadianos son relojes, no son termómetros. Bueno, trabajo que se había hecho hace tiempo ya había mostrado que esta ritmicidad requiere de dos relojes, uno que está en el cerebro y otro que está en una glándula periférica, que es la glándula protorácica, que fabrica la hormona de la muda,
¿ya? O sea, la hormona que regula cuando el animal muda y produce este esteroide ecdisona, que igual que todos los esteroides que tenemos son derivados del colesterol. Esta ritmicidad requería 2 relojes y nosotros nos interesó esta situación para poder entender cómo es que ocurre este acoplamiento. Entonces, aquí les muestro el tipo de experimento que hicimos inicialmente, que fue detener el reloj en distintos compartimientos, ya sea en el reloj central o en el periférico. Este es el control, ¿cierto? Aquí tenemos la eclosión, en lo que uno llama gating. Es una buena imagen que yo no encontré, una buena traducción, así que la llamo gating nomás, como que el reloj permite que salgan o no permite que salgan, ¿ya? Se abre la ventana y los animales pueden salir, aquí ya no pueden salir. ¿Ya? Y cuando uno destruye la ritmicidad, lo que uno ve es que los animales salen sin problema, lo que pasa es que no están organizados, ¿cierto? No están restringidos a ciertos horarios. ¿Ya? Entonces, este es el típico registro de una población arrítmica. Uno lo puede ver así al ojo, y también lo puede ver haciendo un análisis cuantitativo aquí de autocorrelación. Un periodo de más o menos 24 horas corresponde al ritmo circadiano, ¿cierto? Y en un ritmo, un registro arrítmico, lo que uno ve es que no hay una ritmicidad circadiana significativa, ¿ya? Entonces, cuando detuvimos el reloj central, obtuvimos eso, y también cuando detuvimos el reloj periférico, obtuvimos eso. ¿Ya? Esto fue trabajo que hicimos en colaboración con Christian Wegner en Alemania, que ha sido un colaborador encantador. Ha sido un gusto trabajar con él. Entonces esto refleja estos 2 relojes acoplados, ¿cierto? Y también las aproximaciones que usamos para entender el funcionamiento de este reloj. Lo otro que quisimos ver es como que la jerarquía entre esos 2 relojes. ¿Quién manda? ¿Quién es jefe? ¿Ya? Y aquí lo que hicimos fue expresar una quinasa que nos permite alargar, acelerar o enlentecer un reloj, ¿ya? Y lo enlentecimos o lo aceleramos en distintos relojes, el central o el periférico, ¿ya? Aquí enlentecimos todos los relojes, o sea, este es un promotor que se expresa en todas las neuronas del reloj. Entonces enlentecimos el reloj en todas las células y efectivamente el periodo se alargó de 24 a 27. Y ahora cuando enlentecimos solo el reloj central, el periodo es largo, y cuando enlentecimos el reloj periférico, se quedó más o menos silvestre, ¿ya? Entonces, aquí claramente basta con enlentecer el cerebro para que la ritmicidad se enlentezca, y el reloj periférico responde al reloj central, ¿ya? Y eso se puede ver cuantitativamente aquí. Si uno enlentece todos los relojes o solo el central, el periodo se alarga y es cuantitativamente diferente de si uno hace los controles. A veces hay que hacer controles, lamentablemente. Y aquí es igual que enlentecer solo el reloj periférico. Así que lo que pudimos poner fue esta etiqueta, que en realidad nos anteceden en la literatura, pero nunca se habían demostrado. Uno siempre piensa que el cerebro es lo más importante, que según esas películas de Woody Allen dicen que el segundo órgano favorito. No voy a preguntar sobre cuál fue el primero, pero bueno, aquí lo demostramos experimentalmente, ¿cierto? Aquí el reloj central es el que determina la ritmicidad de la eclosión de toda la población, a pesar que, eh, y no es el caso para esta glándula de este reloj periférico, ¿ya? Y luego, entonces, algo aprendimos sobre esto y quisimos ahora ver cómo es que están acoplados, cómo se transmite esta señal temporal, qué sé yo. Esto también fue parte de ese trabajo, y esta linda imagen muestra las neuronas las cuales Fernanda ha pasado una buena parte de su vida, ¿ya? Son las neuronas que expresan este neuropéptido PDF. Estos son los 2 lóbulos cerebrales. Ustedes ven que son preciosas estas neuronas, tienen estos cuerpos celulares y estas proyecciones, y lo importante para la ritmicidad circadiana al parecer son estas proyecciones dorsales, y ustedes ven que llegan muy cerca de las neuronas que producen este péptido, que es el que va a actuar sobre la glándula periférica para causar la muda, PTTH, ¿ya? Y ustedes saben que en neurociencia llegar cerca no significa nada, porque puede ser que estas neuronas, como este es un péptido,
para que estas neuronas en verde respondan, tienen que tener el receptor, si no la cosa no tiene ninguna importancia. Así que decir que llega cerca no significa nada, en realidad. Así que lo que hicimos fue demostrar que efectivamente esa conexión es relevante, haciendo experimentos en que activábamos unas neuronas y veíamos la respuesta de calcio en estas neuronas, etcétera. No les voy a mostrar los datos directos, solamente les voy a mostrar que le seguimos la pista a esto para poder completar los puntos, digamos, y tener un mecanismo. Tenemos aquí PTTH, ¿ya? Mostramos que hay una conexión entre el reloj central y estas neuronas PTTH, y luego les seguimos la pista a la transducción intracelular. Este es el reloj periférico, ¿ya? Este es PTTH y actúa sobre un receptor que se llama torso, que es de la misma familia, receptor de insulina, una tirosina quinasa, y intracelularmente demostramos usando RNA interferente, que si interferimos con PTTH o con torso o cualquiera de estos elementos, hacíamos arrítmico el patrón de eclosión. Entonces, completamos los puntos. Aquí hay un ejemplo nomás, un RNAi para el receptor de PTTH, ya, de nuevo, un patrón de eclosión arrítmico, ¿ya? Entonces hicimos esta misma estrategia para distintos componentes de esta transducción, y en todos los casos destruimos la ritmicidad. Entonces mostrando que la señal así, entonces el resumen, lo que teníamos es el reloj central, aquí estas neuronas que proyectan dorsalmente, actúan sobre estas neuronas PTTH, ¿ya? PTTH se libera aquí, actúa sobre la glándula, el reloj periférico de la glándula protorácica, ¿ya? Aquí, y eso actúa sobre todos estos componentes intracelulares. Así que pudimos juntar los puntos, digamos, entre el reloj central y el reloj periférico. Y eso es un poco análogo a la situación entre el núcleo supraquiasmático, ¿cierto? Y ahora el reloj que está en la glándula suprarrenal, que es interesante porque también produce un esteroide, entonces tiene posibilidad de actuar sobre muchos otros órganos periféricos, y como ellos también tienen un reloj, habrían como jerarquías de reloj primario en el supraquiasmático, secundario en la suprarrenal y terciario en los otros, ¿ya? Y tampoco se sabe muy bien cómo están conectados estos relojes. Se sabe que se requiere un reloj en ambos para tener una ritmicidad circadiana en glucocorticoides, pero cómo funciona eso no se sabe muy bien. Entonces, este trabajo contribuye a poder entender cómo es que están acoplados los relojes, ¿ya? Y lo que estamos tratando de hacer ahora, descubrimos la vía y ahora queremos comprender cómo es que el tiempo, cuáles son los componentes que cambian a medida que se transmite la señal entre el reloj central y el reloj periférico. Y este es el trabajo, la tesis doctoral de Javier Cavieres, que ahora hace un par de semanas es doctor Javier Cavieres, porque se acaba de graduar. Es un trabajo muy bonito que está en una parte del éter esperando ser revisada por algún revisor. Entonces, en cierta medida hemos aprendido algo sobre cómo es que el tiempo ahora se transmite entre este reloj y y lo que estamos tratando de entender ahora es cómo sale el tiempo de esta glándula periférica. Esa glándula produce este esteroide, pero la acción, digamos, la actividad, la conducta es gatillada por estas células que yo les mostré que producen estos péptidos, y cómo es que están conectados no tenemos idea. Entonces estamos tratando de mirar esta pregunta para saber cómo es que el tiempo sale de esta glándula y causa que la conducta sea rítmica. Y por el momento estamos muy perdidos. Así que alguien tiene sugerencias, serían muy bienvenidas. Entonces ahora yo voy a entrar al terreno un poco de esto de divar, porque esto de vivir en un mundo en que pienso por un tiempo en reloj y horario, me recuerda la situación nuestra, digamos, humana, que nosotros también somos sensibles a este borde, somos como cualquier organismo diario, o sea, diurno, y tenemos un reloj circadiano y le ponemos atención a eso, y nuestra sociedad también depende de los horarios. Entonces, si uno mira a qué hora uno se despierta, ahora hay que pensar en cuándo uno se despierta en días de trabajo versus días en que no va a usar despertador, ¿ya?
Aquí están los días, ¿cierto? Y en negro está indicado cuando uno duerme, ¿ya? Y esos son días de trabajo, ¿ya? Y esto indica el sol, la luz del sol, simplemente porque es la luz más fuerte a la cual tenemos acceso, ¿cierto? Entonces, se fijan aquí, el sol se levanta más o menos a la hora en que la persona tiene que despertarse, y esto es un adulto promedio, ¿cierto? Hay personas que se despiertan más temprano, otros más tarde, pero este es un adulto promedio, te despiertas más o menos a la hora que sale el sol. Y eso te despiertas solo, te despiertas sin despertador, y eso se ve reflejado en el hecho que los días libres, los días que no usas despertador, o sea, son los días en que el cuerpo te despierta, te va a despertar, va a haber dormido todo lo que puedes dormir, ¿ya? Se fijan, más o menos ocurre a la misma hora. Entonces, esta persona aquí en los días de trabajo no necesita despertar, no necesita despertador, y por lo tanto se despierta tan descansado como puede estar, ¿cierto? Ha dormido todo lo que el cuerpo le permite dormir. Cuando el sol se levanta tarde, entonces ocurre una situación que no es muy buena, porque aquí están los días laborales, ¿cierto? Y ahí tienes que usar despertador, porque si no usas despertador, como ocurre en un día libre, tú te despiertas por acá, ¿cierto? Cuando se levanta el sol. Y si se fijan, en general te despiertas más tarde, porque tienes acumulado una deuda de sueño los días anteriores, ¿cierto? Y aquí está el despertador, y aquí están los días libres, ¿cierto? Y esa diferencia es lo que se llama el jet lag social, que es un jet lag causado por la tontera humana, digamos, ¿cierto? Si nosotros viviéramos en este tipo de horario, no necesitaríamos nunca despertador, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas contribuyen a este jet lag social? Bueno, como mencionó Diego, tenemos una situación bien curiosa en Chile, que somos del mismo uso horario que Perú, pero compartimos, al menos en el verano, el horario no solo con Argentina, sino que también con Brasil, ¿ya? Entonces, aquí el sol se levanta 2 horas más tarde que en Perú, ¿ya? Que es una situación bien extraordinaria, ¿cierto? Entonces está la situación en Perú, idealizada, por supuesto, y esta es la situación en Chile. Entonces tenemos este jet lag social, y yo llevo años tratando de hacer que esta cosa cambie. Cambien dos cosas: una, que eliminemos los cambios de hora, porque el cambio de hora de la primavera es malo para la salud, hay aumentos de infarto, hay aumento de accidentes y un montón de cosas, pero también porque tenemos este jet lag social perpetuo debido a que el sol se levanta muy tarde, ¿ya? Bueno, esta es una cruzada mía que llevo hace muchos años, que aquí di una charla en el Museo de Historia Natural de Valparaíso y me pidieron que escribiera algo, así que escribí eso, y incluso llegó al punto de ser un proyecto de ley para Chile. Aquí hay unos senadores que apoyó esta iniciativa, este proyecto de ley, en el 2018. Ya lamentablemente interfirieron otras medidas en el Senado, y esto como que terminó un poco olvidado, y después vino la pandemia y ahí cambió el mundo. Pero yo sigo en mi cruzada aquí, esto es de este año, ya, y aquí ustedes ven que yo sigo tratando de hacer que ocurra este cambio, ya. Y a pesar de que llevo años haciéndolo, no hay mucho cambio, pero lo que sí encuentro satisfactorio es que ahora las preguntas se han vuelto muy sofisticadas, me hacen preguntas relevantes, o sea, yo creo que se instaló al menos la discusión. Vamos a ver si prospera y puedo lograr cambiar algo, pero yo creo que va por buen camino, hay que ser paciente. Ahora voy a pasar al último punto, y que también tiene que ver con esta cosa de los relojes en humanos también, ¿cierto? Y tiene que ver con el trabajo nocturno. Y en realidad yo postulé a un proyecto, y es un proyecto que se llama I+D, en teoría de ciencia aplicada, y es para ver si es que uno puede ayudar a personas que hacen trabajo en turno nocturno. No sé si ustedes saben o han dimensionado que más o menos 20% de las personas que trabajan en turno nocturno, ¿ya? Entonces, una fracción importante de la población que está trabajando de noche, ¿ya? Y este es un proyecto que estoy realizando con una empresa de transporte de Artisa, ya que conducen camiones con 25 toneladas de mineral en El Salvador, que está en el norte de Chile. Son camiones gigantes y tienen estos turnos infernales de 10 días de día, después 10 días de descanso, 10 días de noche.
¿ya? Y son 12 horas por este camino que ustedes ven, no está marcado, ¿ya? Y tiene barranco. O sea, si tú te quedas dormido aquí, se acabó el cuento, ¿ya? Entonces es un trabajo muy difícil. Entonces la idea era tratar de ver si uno puede ayudar a las personas que están trabajando de noche, porque, bueno, nosotros somos una especie diurna, ¿cierto? Estamos más alerta en el día, tenemos tiempo de reacción y en la noche se supone que dormimos, ¿ya? Y somos así porque somos una especie diurna y ahí eso no lo podemos cambiar. No podemos decidir mañana trabajar de noche, fácilmente, digamos, y de manera permanente. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo nocturno? Bueno, como les menciono, somos una especie diurna, estamos alerta en el día y dormimos de noche. Y el trabajo nocturno tiene dos cosas que son ambas difíciles. Una es estar alerta durante la noche, ¿cierto? Cuando el cuerpo te pide dormir. Pero también no hay que olvidar que es muy difícil dormir durante el día. Como somos diurnos, una especie diurna, el reloj circadiano te pone mucha presión para despertar durante el día. Entonces, por ejemplo, es muy difícil dormir a las 11 de la mañana, a menos que uno esté realmente cansado. 11, 12, 1 de la mañana, de la tarde, es muy difícil dormir, ¿cierto? Entonces, esta combinación es bien fatal y está asociada al trabajo nocturno, porque tienes somnolencia en la noche, cuando se supone que tienes que trabajar, y sales del turno y no puedes dormir. Entonces, hemos hecho registros de estas personas, o sea, cuestionarios, y algunos duermen 2 o 3 horas a la noche. Y si tú haces eso y manejas estos camiones, ya te puedes imaginar el nivel de estrés de estos pobres camioneros, ¿ya? Entonces, la cosa era ver si uno podía mejorar esta situación, ¿ya? Porque el resultado de trabajar de noche es que duermes muy poco y terminas con este déficit de sueño gigante, ¿ya? Y eso tiene un montón de consecuencias, no solo emocionales, las típicas, ¿cierto? Que uno está cansado, está frustrado, cognitivas, uno puede poner concentración está reducida, la atención también, la memoria, etcétera, pero también tiene impacto sobre la salud, sobre todo a largo plazo, ¿cierto? Y mencioné algunas de ellas. Ahí está este síndrome metabólico, que es un aumento de peso, hay hipertensión, hay riesgo de diabetes y también una inmunidad reducida, que es malo en estas épocas pandémicas, y también hay un aumento en el riesgo de ciertos cánceres de colon, de mama y de próstata, ¿ya? Entonces, el efecto del déficit de sueño es súper serio por todos lados, ¿ya? Entonces, ver cómo es que uno podía mejorar la situación, ¿ya? Y el problema es que uno en el trabajo nocturno tiene que trabajar cuando el cuerpo te pide dormir y luego tratar de dormir cuando el cuerpo te está despertando, ¿ya? Entonces, pasan todas estas cosas aquí que ustedes se pueden imaginar. Pero quizás nunca se hace mucho hincapié sobre este asunto de la salud y que uno lo ve en nocheros, gente que trabaja en turnos nocturnos por muchos años, ¿ya? Y que son estas enfermedades serias y son irreversibles. Entonces, esta es la situación normal de una persona y esta persona está activa en este periodo porque aquí está la luz del sol, ¿cierto? Aquí comienza el día y por lo tanto para el planeta y aquí comienza el día para tu cuerpo, porque somos una especie diurna. Y asociado con eso hay cambio en la fisiología, por ejemplo, hay un pequeño cambio en la temperatura corporal, hay un mínimo en la mitad de tu noche, la variación es pequeña, es como 1 grado, pero esto indica el punto de mayor somnolencia para la persona, ¿ya? Entonces eso es un buen indicador del estado de tu reloj, ¿ya? Entonces, si uno mira al trabajador nocturno o la trabajadora nocturna, aquí la persona tiene que invertir su horario, ¿cierto? Tiene que trabajar en la noche y tratar de dormir en el día, pero esencialmente su cuerpo está en una fase diurna, porque en el trabajo en general las personas se exponen a la luz solar normalmente. Entonces, su cuerpo está en la fase diurna y tiene que invertir su horario. Entonces, pasan estos desastres, que no puedes, tienes somnolencia en la noche y no puedes dormir bien en el día. Entonces, la propuesta es esencialmente transportar los trabajadores a Australia, ¿cierto? Si uno los tuviera en Australia por un par de semanas y luego los mueve instantáneamente a Chile, ellos estarían en la noche para Australia, ¿cierto? O sea, perdón, el día para Australia, aquí sería la noche en Chile y podrían trabajar perfectamente bien porque su cuerpo tendría el horario de Australia y por lo tanto estaría en la fase diurna, a pesar de estar en Chile que estaría de noche. Y viceversa, saldrían del turno aquí y empezaría la noche, estarían cansados, su cuerpo estaría de noche y podrían dormir bien, a pesar de ser el día en Chile.
Esto tiene algunas dificultades prácticas, ¿cierto? Porque este experimento, traslado instantáneo desde Australia, todavía no lo he logrado hacer y el proyecto no financia esas gimnasias. Pero lo que sí uno puede hacer es usar la luz, ¿cierto? Porque esto es lo importante, esto determina cuándo comienza el día. Entonces, esta persona aquí ha desarrollado unos protocolos hace casi 20 años que han sido validados en clínicas de sueño, no en situaciones reales como esta, pero que usan exposición a la luz fuerte y luego evitar la luz en la mañana para cambiar la fase del reloj, ¿ya? Entonces la idea es tratar de moverlos a Australia de manera como 1 hora al día, ¿ya? Entonces ponerlos a luz intensa durante la noche y evitar que vean luz en la mañana, porque este tiene dos cosas, ¿cierto? Hay que ver luz tarde en la noche y evitar ver luz en la mañana. Si ves luz en la mañana se acabó todo, ¿ya? Y después que se vayan a dormir. Y esto es simple, el protocolo es simple, pero la implementación es muy difícil en la práctica porque humanos somos mucho más complicados que las moscas y también estos son conductores, ¿ya? Y bueno, aquí muestra esto sacado de uno de sus papers, ¿ya? Y que muestra más o menos la mecánica del asunto. Aquí están las horas del día, esta empieza en la medianoche, el mediodía, la medianoche, ¿cierto? Son 24 horas. Y aquí están los días, y hay un día de turno diurno, y nocturno, y luego diurno. Y aquí en el turno diurno, la persona está en su fase diurna y por lo tanto el mínimo de temperatura que está indicado aquí ocurre en la mitad de la noche, más o menos a las 3 de la mañana, para un adulto promedio, ¿cierto? Y eso es más o menos constante. Y luego fíjense que aquí en el periodo de descanso lo que estamos haciendo es dándole luz a la persona, a la medianoche, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Aquí vamos corriendo este mínimo de temperatura, ¿sí? Fíjense que junto con dar luz, también estamos impidiendo que vean luz en la mañana, ¿ya? Entonces la idea es como moverlo 1 hora más cerca de Australia, cada día, ¿cierto? Ahora, aquí la luz a las 4 de la mañana, uno dice que eso va a ser una tortura, y seguramente en parte va a ser una tortura, pero el cuerpo, para el reloj de tu cuerpo, las 4 de la mañana va a ser equivalente a la medianoche, porque tú ya desfasaste el reloj, o sea, te has corrido todo este tiempo. Entonces, no es tan tortura como se nota, ¿ya? Y ahí está el mínimo de temperatura y ustedes pueden ver que cuando la persona entra al turno nocturno, aquí está el día para el planeta, pero es la noche para el cuerpo. Aquí el mínimo de temperatura es a las 10 de la mañana. Entonces la persona puede dormir en este periodo y este es el día para su cuerpo, a pesar de ser la noche en el planeta, y por lo tanto puede trabajar sin problema, ¿ya? Entonces esa es la idea, es ponerlo a luz fuerte durante la noche, con luces que son artificiales en este caso, porque no pudimos convencer al sol que saliera a esa hora, ya son luces fuertes, la gracia de las luces LED es que tienen un buen componente azul además. Entonces esto es muy simple, ¿eh? Esto usamos luces que conseguimos en la ferretería y también a la salida del turno les pedimos que usen anteojos oscuros. Ya, y además vamos a medir la temperatura corporal usando estos dispositivos que desarrolló la NASA para medir telemétricamente la temperatura interna del cuerpo. Sería como el equivalente a tener un termómetro bajo la lengua por 24 horas, que es más bien incómodo, ¿cierto? Y estas cápsulas transitan por el sistema digestivo y transmiten telemétricamente la temperatura a medida que baja y claro, y después se pierde, ustedes se imaginan cómo. Ya, entonces vamos a poder exponerlo a la luz y también medir la temperatura y ver si que efectivamente logramos correrla, ¿ya? Entonces, este es un protocolo que en teoría es simple y es económico y no requiere interferir de manera importante en las actividades del sector y es muy portátil, o sea, los trabajadores se lo pueden llevar si te cambian de trabajo, pueden armar el propio en cualquier lugar, ¿ya? Y lo otro es que es un cambio permanente, no requiere ningún fármaco, no existe ningún fármaco que te borra la deuda de sueño, ¿eh? Y créanme que las Fuerzas Armadas, sobre todo americanas, han tratado por décadas de tratar de encontrar un fármaco que te borre la deuda del sueño. Te hace mantenerte despierto, como el modafinilo, pero una vez que se acaba el efecto, te llega la deuda de sueño. Ya es como una tarjeta de crédito, no es como un regalo. ¿Ya? Entonces, esto es un cambio permanente, ¿cierto? Estos turnos podrían en cierta medida durar
una vez que cambian la fase, podrían durar meses. Podría ser un trabajo nocturno por meses y la persona, si sigue estas recomendaciones de manera disciplinada, podría mantener esa fase diurna durante la noche por siempre, ¿ya? Y no tendría estas consecuencias y vamos a ver cómo nos va. Estamos recién empezando, así que les vamos a contar el próximo año cómo nos ha ido, ¿ya? Entonces, yo creo que es el fin de mi cuento y el fin de su paciencia, seguramente. Eh, Como ven, yo he vagado un poco, he tenido estos dos temas centrales, los neuropéptidos y los relojes en Drosophila, pero he también vagado y tomado a veces un camino por otro lado, y yo creo que esa es una de las gracias de la academia. Uno dice, la academia al final es tan caótico, uno tiene que hacer hartas cosas al mismo tiempo, hay mucho desorden, eh, hay que hacer muchas cosas que nunca nos enseñaron cómo hacer. eh, pero la ventaja que tiene, que yo creo que tiene muy pocas otras ocupaciones, no lo voy a llamar trabajo, lo llamo una ocupación, es esta libertad de poder tomar, de examinar, de investigar temas que a uno le interesan porque le interesan nomás. Si uno encuentra algo en el camino, tomar un camino simplemente por tu interés, yo creo que eso es realmente una ventaja de la academia que no existen muchas otras ocupaciones o trabajos, ¿ya? Ahora, yo reconozco que yo he sido privilegiado porque he podido hacer esto. Esto es muy pocas las personas que entran por este carril, ¿cierto? Muchos doctorados no encuentran trabajo en la academia, pero un doctorado te sirve para resolver problemas y se requieren resolver muchos problemas en este mundo. Pero además he sido privilegiado porque vivo en un planeta que ha sido, de cierta manera, amable conmigo, ¿ya? Y yo creo que las generaciones futuras van a tener un problema muy serio. Este es del diario de hoy, del The Guardian, ¿ya? Y tiene unos datos muy alarmantes que muestra que la temperatura del planeta esta semana ha roto todos los récords, ¿ya? Y la temperatura, no es solo que la temperatura aumenta, sino que eso tiene impacto sobre muchas cosas, ¿cierto? Empezando por el clima, pero eso va a afectar la lluvia y eso va a afectar la alimentación. Entonces yo creo que he vivido como en la época de oro y espero que las generaciones futuras logren encontrar sus caminos a pesar de esta gran dificultad que se viene, que está cambiando la temperatura del planeta de la tierra y también del agua, del mar, y ese era como nuestro gran buffer, ¿cierto? Pero también si ustedes ven la temperatura de las aguas superficiales marinas está cambiando también de manera alarmante. Así que yo he sido muy afortunado por ambas cosas. Y bueno, agradezco a las personas que han trabajado conmigo. Esta parte, la primer cuento, lo inició Wilson Mena, lo ha continuado ahora Valeria. El trabajo del acoplamiento del reloj central y periférico lo iniciaron Carola, Angelina y lo continuó Liliana y ahora lo último con Javier. El trabajo nocturno es con Liliana, que si ven a ustedes aquí es la misma Liliana porque ella es enfermera profesional, así que es muy bueno porque vive en dos mundos y en realidad navega ambos mundos con una facilidad abrumante, abrumadora, y estos otras personas y también Artisa. Ya estos han sido proyectos que hemos hecho nosotros aquí y nuestros colaboradores son Christian Wegner en Alemania con el trabajo con relojes y Benjamin White, con quien hemos tenido larga colaboración con este tema de los neuropéptidos. Y claro, el financiamiento sin el cual uno puede hacer pocas cosas, ¿no? Y bueno, yo estoy en Valparaíso, algunos han visitado y los que no han visitado, que me visiten luego, pues. Así que ha sido un placer, espero conocerlos, los que no los conozco ya en persona luego, pero por el momento un gran abrazo y les dejo una foto de Valparaíso en la versión King Kong. Así que bien, bueno, muchas gracias y si tienen todavía paciencia, pues cualquier pregunta, pero si no, bien, pues. Bueno, muchísimas gracias, John, por la charla, ¿sí? Por este recorrido que has hecho. Bueno, entonces queda abierta la discusión. A ver si
surgen preguntas de la audiencia. Yo tengo una pregunta puntual, John. Con respecto al delay, ¿sí?, de los 20 minutos, ¿sí?, para que se vea el efecto de ETH, ¿qué es lo que ocurre? O sea, está bien que depende de la señal GABAérgica, pero ¿qué es lo que ocurre durante esos 20 minutos? ¿Los receptores de GABA se regulan? ¿O cómo se saca ese freno, ¿sí?, naturalmente, cuando vos le agregás ETH al sistema? Sí, no sé muy bien lo que ocurre, pero si pudimos usar unos sensores de voltaje ópticos también, y lo que vemos es que cuando uno agrega ETH, esas células primero se hiperpolarizan por los 20 minutos y luego llegan al umbral de disparo. Entonces es posible que sea que esa señal simplemente se desensibiliza, puede ser, o puede ser que otras neuronas que estaban río abajo se activan también con un delay. En realidad no sabemos cómo es. Lo que sí sabemos es que hay al menos un componente que es directo sobre esas neuronas, porque si inhibimos el receptor en esas neuronas, el delay se acorta, pero más que eso no sabemos. Sí. Hay muchas cosas que por el momento son estas flechas. El papel aguanta todo, pero en términos de mecanismo no sabemos bien. Y lo más probable es que estos péptidos, cada uno de ellos tenga un rango de acción bien grande. Entonces es difícil saber exactamente qué es lo que hacen. Pero yo espero que mirando ahora los patrones de expresión de los receptores, tengamos alguna idea de quiénes son blancos que podrían estar liberando esta inhibición. Bien, perfecto. Mario. Muchas gracias, John, por tu hermosa charla. Soy Mario Guido de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando mostrabas los resultados sobre los osciladores periféricos en Drosophila y el signaling en la cascada de quinasas, me pregunto si tiene alguna relación con el oscilador redox o el cyto-oscillator que se ha propuesto. Por un lado, se sabe que en Drosophila actúa como en todos los dominios de la vida, y por otro lado, en mamíferos se han mostrado las quinasas, la GSK3 y la caseín quinasa involucradas en modular el oscilador central, perdón, el reloj celular. Así que quizás esto esté funcionando como el oscilador redox en Drosophila también. ¿Tú te refieres a un reloj de división celular? No. El oscilador redox que se demostró. Ya. Sí. No, Sí, no y que estaría sabemos. acoplado a las quinasas, y vos justamente mostraste todo un signaling de quinasas, Sí, de factores de transcripción, ¿cierto? Eso es lo que creo haber entendido. sí, tienes toda la razón. No sabemos cuáles son los sustratos de estas quinasas. Al final esa vía tiene que terminar en enzimas sintéticas para la hormona de la muda, digamos, la ecdisona. Entonces, de alguna manera tiene que activar el proceso de síntesis. Entonces, mi primera interpretación sería que estas quinasas activan alguna enzima clave en la síntesis de la ecdisona, pero es posible que también tengan la acción que mencionas tú, pero no hemos logrado cruzar ese puente. Quizás si encuentren algún parámetro que pueda mantenerse fluctuando y que no dependa del reloj transcripcional, como si depende la actividad o la eclosión o lo que sea, de lo que ustedes miden, a lo mejor se pueda disecar, ¿no? Sí, y tenemos algunos sensores de quinasa. Mi estudiante Javier encontró un sensor intracelular de la quinasa, que lo que hace es que el GFP genera estas como burbujas grandes, y es como es muy buena monitor de la actividad por ejemplo, de torso y cosas así que quizás han aparecido algunos de estos sensores asociados a distintas quinasas y podemos interrogar directamente, o sea, usando imágenes, el estado de activación de distintas quinasas intracelulares. Genial, muchas gracias. Bien, acá hay una pregunta en el chat de Esteban Beckwith. Bueno, dice, muchas gracias, siempre claro y súper interesante.
Pregunta, ¿cuál es la conexión neuroanatómica entre la PG y el reloj central? Si es solamente neuropeptidérgica o hay acciones que van y vienen, o vienen. La única relación que se conoce es la peptidérgica vía este péptido PTTH. Y en el caso de Drosophila hay una inervación directa a la glándula, pero la liberación es peptidérgica, digamos, es gruesa. Pero en otros insectos el PTTH se libera a la sangre y actúa a distancia. Pero no hay una conexión que sabemos directa entre la PG y el cerebro, a menos que sea vía la ecdisona, que es la hormona de la muda. O sea, hay una conexión hormonal que es el resultado de la acción de PTTH sobre la glándula, pero no hay un feedback directo, no hay un feedback neuronal ni tampoco hormonal directo. Sí. Bien. Y el problema es que no logramos salir de la glándula. La glándula solo genera, la única función que se le conoce es fabricar ecdisona, pero no sabemos cómo es que eso se conecta con la maquinaria que controla la conducta. En eso estamos pegados. Bien. Tengo una consulta con respecto a la última parte, John. En el cronograma de trabajo de los camioneros era 10 días, a ver si recuerdo mal, era 10 días el trabajo diurno, después 10 días de descanso, después 10 días de trabajo nocturno, ¿o era siempre nocturno? No, es alternado. Trabajan 10 días de día, después 10 días de descanso, luego 10 días de noche, luego 10 días de Bien. descanso. Entonces 40 días completan un turno de cada uno y tienen 10 días de descanso después de cada 10 días de trabajo. Claro. Bien. Y durante Entonces, ese periodo en general se preparación, hace. claro, esa preparación previa que vos vas haciendo, exponiendo la luz cada vez más tarde, digamos, y no Sí, exponiendo la luz durante la mañana, eso a priori ustedes, porque en duda, ¿eso lo planean para un trabajo nocturno más bien fijo o para este tipo de protocolos? Porque acá decimos, o sea, una vez sí y después no, entonces ¿no es un poco complicado hacer eso? No sé si me explico. sí. O sea, lo que vamos a pedirle es que hagan el tratamiento con luz durante sus días de descanso, para que lleguen al trabajo Claro, nocturno desfasado. Y ahí va a depender de su buena voluntad, pero yo creo que las personas, estamos haciéndolo solamente con voluntarios, y los voluntarios que se anotan son los más desesperados. Había una persona que duerme 2 o 3 horas, cualquier mejora, yo creo que va a estar dispuesto a hacerla. Vamos a ver, pero eh, entonces van a llegar del descanso al turno nocturno, ojalá desfasado, y en realidad cualquier mejora es una mejora. Así que por ese lado, lo mejor, el enemigo lo bueno, y cualquier mejora yo creo que va a ser bueno. Pero claro, idealmente serían situaciones en que la persona hace trabajo nocturno extendido, que sí se aprovecha bien, pero la idea de hacer un trabajo nocturno permanente es muy tóxica para una persona que tiene un cuerpo diurno. Entonces, eso sería imposible considerar si es que uno efectivamente se expone a luz durante el día. Entonces, con esta maniobra, uno hace eso, pero estas personas también tienen familia y todo eso, entonces es muy complicado un trabajo nocturno permanente. Eso funciona cuando uno trabaja, por ejemplo, en esas plataformas petroleras. Te vas 3 meses a sacar petróleo en un lugar inhóspito, lejano, en que estás solo, y ahí puedes tener un trabajo nocturno permanente, o si estás pegado en un submarino. Pero la mayoría de las personas es más complicado, eh, por razones que no tienen que ver con el trabajo en general. Tienen familias, tienen niños, que claro, sí. sí, sociales, digamos, sí. Sí. ¿Y tienen un Bien. estimativo de ese switch del momento que vos, ay, perdón, no puse la manito, del switch No, es no, dale, que vos dale. empezás a hacer el tratamiento con luz, ¿cuándo empezás a ver una posible mejoría? O sea, en teoría, cada día que damos luz, el reloj, el mínimo de temperatura, que va a ser nuestro monitor más objetivo, se va a correr media hora o 1 hora. Uno podría correrlo 3 horas, si uno diera la luz al momento preciso, pero si te equivocas ahí, haces un adelanto y ahí todo se va mal. Entonces, mejor ir de a poco y hacer un avance de ojalá media hora o 1 hora idealmente, y hacer eso todas las noches. Y eso lo vamos a poder monitorear
Y lo bueno es que cada experimento, cada turno es un experimento. O sea, al final de los 10 días medimos la temperatura y si pasó algo bien, y si podemos mejorarlo mejor, etcétera. Entonces vamos a ir viendo cuál protocolo de luz, y también va a ser un poco individualizado, ¿cierto? Hay personas que se duermen temprano, otras tarde. Entonces, cuanto más te alejas del mínimo de temperatura, menor es el cambio que vas a ejercer con la luz. Entonces, si te puedes acercar un poco, el efecto va a ser mayor y eso va a depender de la persona. Entonces, vamos a ver, estamos recién aprendiendo a hacer esto. Bien. Ahí en el laboratorio Locatelli creo que está Martín. Es una pregunta. Gracias, John, por la charla. Es una pregunta muy cortita. ¿El pulso de cuánto dura? Bueno, 20 minutos es como un mínimo, pero esperamos que se den 2 o 3 rondas de 20 minutos. ¿Y separadas por cuánto tiempo esas 2 o 3 rondas de 20 minutos? Lo que toleren. O sea que idealmente que estén una hora entera frente a la luz, pero es medio inhóspito el asunto porque va a ser en la noche, entonces, y las luces son fuertes, son 5000 lux, entonces fuerte la luz. Entonces, si no tiran la cosa por la ventana a los 3 minutos, yo creo que va a ser una victoria, pero es difícil. Claro, O sea, al menos porque inicialmente, los primeros minutos duele, pero, o sea, molesta, pero después te acostumbras, como toda la luz. bueno, supongo que la clave está en esto que vos decías, que son personas que están bastante desesperadas y que cualquier Sí, mejoría es claro. importante, porque si Sí. no, estar 1 hora a las 3 de la mañana con luz no debe ser muy Claro, agradable. ahora sí, esta cosa tiene un consentimiento informado. Trabajar con humanos no es como trabajar con moscas. Y el consentimiento informado dice que pueden, bueno, son todos voluntarios y pueden abandonar cuando quieren, con tal que nos avisen. Ya, lo único que queremos es que se comprometan a hacer lo que les pedimos que hagan y si no quieren hacer lo que nos digan, porque si no, no vamos a poder interpretar lo que estamos obteniendo. Y hasta ahora, los voluntarios que tenemos están muy a bordo con el asunto. Vamos a ver cómo nos va ahora. Vamos a ir al final de quizás la próxima semana y traer las luces para algunos de los voluntarios. Tenemos que hacer la coordinación con cuándo salen a descanso y todas esas cosas. Entonces, 4 turnos andando simultáneamente y tenemos algunos voluntarios en cada uno de ellos y ahí vamos a ir viendo. Pero ahora viene la parte más, que es como más difícil, pero ellos saben que es voluntario y hasta ahora vamos bien. Así que, bueno, es un experimento. Vamos a ver cómo nos va. Per. Hola, John, me Fernanda, hola, encanta Fernanda. escucharte. ¿Cómo estás? Sí, escúchame, súper interesante este experimento con humanos que están haciendo. Y la pregunta es, ¿los van a monitorear también cuando salgan del contraturno, digamos, para ver cuán rápido se resetean? Y Claro, claro, ahí los primeros días de descanso no van a estar muy felices porque van a estar volviendo bueno, quizás no de Australia, pero quizás de Isla de Pascua. Y algunos días van a estar desfasados, pero lo bueno es que la luz del sol es muy fuerte y eso no va a ser por pulso, sino que es permanente. Entonces, en general la luz del sol resetea todo mucho más rápido porque es muy intensa y está presente todo el tiempo. Entonces, debería ser más rápida la vuelta que la ida, porque la ida va a ser como que a golpe una vez por noche. Pero vamos a ver, los protocolos incluyen siestas, por ejemplo, cuando vuelven al descanso. Hay que decir que hemos tenido, esta empresa me vino a buscar, ¿eh? Yo no sé cómo supo de mí, quizás leyendo el diario, que todos los años digo lo mismo con los horarios, y trabajar con empresas es muy difícil, porque hay sindicatos y todo eso. Esta empresa no tiene sindicato, tiene como 200 conductores, que 4 turnos de como 50. El trabajo es infernal, pero tienen un modo de trabajo que convence que en realidad están preocupados por ello. Y, por ejemplo, cuando están manejando, hay una persona de prevención de riesgo que está siempre haciendo la ruta. Es una ruta de 3 horas, ida y vuelta, un camino infernal con mucha cuesta, oscuro, no está marcada, es muy difícil. Pero cuando ellos tienen somnolencia, se comunican siempre por radio y les dicen, si hay una persona que está realmente quedándose dormida, le dicen que se detenga, que tome un descanso. Y si la situación no mejora, lo mandan a dormir a su casa, o sea, al campamento, y no le descuentan días. Entonces no hay penalidad asociada a la somnolencia.
Y claro, uno diría, la conviene también a la empresa, porque si la persona se queda dormida y se cae por el barranco, se muere. O sea, eso está claro. Entonces, uno podría decir, claro, le conviene a la empresa, pero las empresas mineras en Chile no son como que les importa poco el asunto y en general es muy difícil. Esta empresa, yo encuentro que trata también a los trabajadores como se puede, digamos, siendo que es un trabajo muy difícil. Entonces tiene esta situación de que si tienes somnolencia no te van a penalizar y eso es muy bueno. Está bueno. Y una sola cosa más, perdón Andrés, que vos levantaste la mano. Dijiste que los termómetros son... Sí, son una píldora muy chiquita, son como esas píldoras que son como 2 mitades de jalea, de Sí. gelatina, son de ese tamaño, son muy pequeños y están selladas y son inertes y tienen una pila muy pequeña, ¿cierto? Que activa este circuito y que transmite telemétricamente y duran como 3 o 4 días, pero en general después de 3 o 4 días esa píldora ya seguramente llegó al mar o quizás dónde. Claro, por eso. Entonces, o sea, todos los días tienen que, o sea, con una cierta frecuencia se toman el Claro. termómetro. Sí, estos braceletes toman un registro permanente, entonces la píldora se pierde, pero el registro permanece. Pues, algo interesante, esas píldoras que ahora ya no lo usa, bueno, la NASA los usa, pero los usuarios más comunes son deportistas, y yo ahí aprendí que la segunda razón de muerte en jugadores de fútbol americano, no el fútbol con el cual ustedes ganan los grandes premios, los jugadores de fútbol americano, la segunda causa de muerte es sobrecalentamiento. Y uno no lo puede creer, pero después uno ve como cuando juegan a Curazao en la mitad del verano, esos personajes se cocinan y así que usan estas píldoras para monitorear su temperatura. También los corredores de maratones y cosas así. Bueno. Andrés. Bien. ¿Qué Andrés, tal? qué gusto, nos conocemos al menos Por remotamente fin ahora. nos Por vemos fin. la cara. Muchas gracias por la charla, esto es muy interesante. Te quería consultar algo que no termino de comprender cómo funciona, y no sé si ustedes lo entienden. ¿Qué es lo que está haciendo el reloj en la glándula protorácica? Porque, digamos, lo que yo imagino, la glándula protorácica, digamos, actúa por pulsos, ¿no? Y cada pulso, digamos, lo que hace es hacer un pulso de Grisona y desencadena una serie de comportamientos y cambios bioquímicos y demás. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos un ciclo, en realidad lo que vemos un ciclo de eclosión es un ciclo de población, porque en realidad la mosca eclosiona una sola vez. Sí. Entonces, digamos, hay un pulso que de alguna manera está asociado con el comienzo del día o el final del día, y eso probablemente tiene que ver con la supervivencia del animal cuando emerge y que no se lo coma otro bicho. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo, qué es lo que estaría haciendo el reloj en la glándula protorácica? Es muy buena pregunta y en realidad lo que da el gating no es la ictisona. Uno pensaría que la manera simple de regular todo esto, porque la ictisona tiene que caer bajo un cierto umbral para gatillar la conducta, para que la conducta se pueda gatillar un cierto tiempo después, porque la ictisona actúa de manera transcripcional. Entonces, cae la ictisona, los péptidos, los receptores se activarían, bla, bla, y sale la actuación, la eclosión, pero no es la caída de la ictisona. Hicimos un paper hace no mucho en que inyectamos distintas dosis de ectisona y lo que uno ve es que el tiempo de eclosión no se corre continuamente, sino que se corre y luego salta a la próxima ventana disponible. Así que no es la ectisona. Si uno expresa un RNAi para el receptor de ectisona en la glándula protorácica, eso sí, la ritmicidad desaparece. Entonces, es algo río abajo de la ectisona. Pero qué es lo que hace no tenemos idea. Y nosotros transformamos este sistema poblacional en un sistema individual. Un sistema que llevo tratando de hacer desde que estaba en Cornell, digamos. Es uno de estos proyectos. ¿Cuánto demoró el proyecto? Bueno, demoró 10 años. Ya ponemos las pupas en un disco que gira 5 veces por hora y tomamos fotos cada vez que pasa el animal debajo, y son fotos solo de la cabeza y vemos la progresión en la muda. Y lo que vimos con este sistema es que lo que hace el reloj es decirle al animal termine la metamorfosis, y eso ocurre como 14 horas antes de que salga, y si desplazamos esa decisión es la que hace el reloj. Algo hace y no tenemos idea lo que significa,
y tampoco sabemos cómo se conecta eso con el sistema que hace la eclosión, pero si uno mira la progresión de la muda, no pasa nada y de repente el reloj dice ya, termina, levántate una vez, ¡puf! Y ahí empieza, se completa la muda y uno lo ve porque el animal está durante la metamorfosis, está rodeada de este líquido de la muda y está rodeada de una cutícula muy delgada, que es la cutícula de la pupa. Entonces uno puede filmar eso y a medida que se acerca la eclosión, se va absorbiendo ese líquido y la cosa se arruga. Entonces uno desarrollamos este famoso índice del arrugamiento, el índice de arrugamiento que nos permitía medir el curso temporal del animal a medida que se acerca la metamorfosis. Lo que uno ve es que de repente, como 14 horas antes, está todo tranquilo hasta ahí y de repente decide arrugarse rápidamente y salir. Y esa es la decisión donde el reloj interviene y no sabemos qué es lo que hace y tampoco cómo conversa eso con el resto del sistema, porque no es la Xona. No sabemos, estamos pegados ahí. No sé. Es curioso, sí. Bien. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno. Bueno, John, la verdad, mil gracias por aceptar, Gracias a por ustedes, pues. aceptar la charla. La verdad Gracias. estuvo buenísimo. Espero que lo hayan disfrutado. Hay mucha gente que no se podía conectar por otras actividades, pero está bueno también que hayas aceptado que poder grabarla. La vamos a subir ahí a la página de la SAM. Así que, bueno, muchas gracias a Gracias, Diego, todos. por la a todos. invitación y gracias a todos por participar. Y con la grabación, yo creo que es como las tesis, que antes uno ponía un billete de $50 y volvía 20 años después y todavía estaban los $50. Hay que meter un billete de $50 en la grabación y ver si en 10 años más sigue ahí. Pero muchas gracias. Un gusto verlos virtualmente. Bueno, gracias a vos, John. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.